Como consejo, pues el almohadillado, gravitar sobre él la totalidad del peso, la cabeza soportando el peso debe ir ligeramente flexionada hacia adelante en su flexión suave de unos 25-30 grados para compensar la lordosis cervical, o una ligera curva hacia adelante que presenta normalmente la curvatura del cuello, marchando con el cuello erecto, cogiendo palos, se hace más fuerza y existe menos peligro de dañar las estructuras musculares y raíces nerviosas que salen por los espacios intervertebrales. Aquí vemos un poco una figura del primer momento de la levantada, que es muy importante por motivos que después explicaremos, el tener siempre una correcta alineación y bueno, no estar demasiado inclinado hacia adelante o encorvando demasiado la lordosis lumbar, porque al final el reparto de la carga no será equitativa y siempre sufrirá unos puntos más que otros. En el segundo momento de la levantada, la musculatura implicada son las siguientes: los músculos posteriores, por ejemplo los espinodorsales y haces musculares inferiores de las lumbares, como el colgado lumbar, los músculos anteriores, como es el resto del abdomen, que es muy importante, y los oblicuos mayor y menor, y los músculos profundos, como son los travesones del abdomen. En este caso, la articulación implicada es la charnela dorsolumbar, que es la unión de la columna dorsal con las lumbares, y la articulación sacroiliaca, que es la unión de la pelvis con el sacro. Aquí vemos un poco la figura con la alineación correcta, y que es muy importante recaer el peso amortiguándolo con las rodillas, caderas y tobillos, siempre con una buena alineación de la columna, y bueno, y manteniendo dentro de las circunstancias la columna cervical lo más recta posible, siempre que las condiciones nos lo permitan. Y cuando estemos cansados o estéis cansados, evitar las compensaciones de cargar más de lumbares. El tercer momento de la levantada, los músculos implicados, como por ejemplo los músculos anteriores, son los más importantes: el psoas, cuádriceps y el sartorio. Los músculos posteriores van a ser el bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso, que son dos músculos de los isquiotibiales, el tibial posterior y tibicefsural. Como consejo, pues siempre que la mirada está al frente, realizar el máximo esfuerzo durante el mínimo tiempo posible, concentrarse en igualar las piernas y los tobillos de forma que en la caída la posición sea correcta. Es imprescindible ser consciente del tipo de calle, puesto que repercute en la posición adoptada por los pies en el momento de la caída. Puede inestabilizar los tobillos y por tanto desequilibrar el cuerpo. Bueno, pasamos ahora a hablar un poco de estiramiento, de algunos de los músculos que hemos mencionado y de otros más. Pondremos imágenes de los grupos y músculos individualmente que son interesantes de estirar previamente a la preparación de los ensayos, antes del día de la carga, y bueno, también es importante después de los ensayos de hacer también un trabajo de estiramiento. Casi yo diría que es más importante los estiramientos posteriores que previos, pero bueno. Empezamos por los estiramientos cervicales. Aquí tenemos ahora mismo sobre todo el trapecio superior, el esternio de la cabeza y los escalenos. Aquí veis como es un estiramiento sencillo. Simplemente tenéis que mantener erecta la columna y con las manos en el occipital traccionáis lentamente, sin forzar, y simplemente haciendo 10 respiraciones, 10 inspiraciones profundas. Cada vez que vayáis soltando aire, poco a poco irán encendiendo la musculatura.
No tenéis que estar forzando el músculo ni nada, puesto que eso lo que hace refuerza aún más en la contracción del músculo. Simplemente a través de la respiración diafragmática el músculo se va a ir relajando. Aquí vemos un músculo de la parte anterior del cuello, como el esternio de la cabeza y el esternocleidomastoideo o los escalenos. De esta forma, igual, si algún día tenéis interés o esta misma semana o la semana próxima, si alguno queréis pasaros por allí, os enseño un poco de forma individual a cada uno el que quiera cómo se hace estos estiramientos, porque muchas veces lo vemos en la figura y a lo mejor parece sencillo, pero adoptar la posición correcta, pues bueno, para poder estirar el músculo de forma analítica. Después aquí vemos los músculos lateralmente, como es el esternio de la cabeza, o la parte superior del trapecio y también de los escalenos. Aquí sobre todo el que más nos interesa es el esternocleidomastoideo, y este estiramiento es el más específico para el esternocleidomastoideo, con la implicación en la rotación cervical. También podemos hacer estiramientos con una toalla, en los cuales utilizamos un eje de rotación. Utilizamos la toalla nos la ponemos detrás de las cervicales y hacemos rotaciones a la vez que estamos traccionando de la toalla hacia adelante. Con ello lo que provocamos es un mayor aumento de la curvatura de la lordosis cervical, provocamos un estiramiento de la musculatura anterior y relajando la musculatura anterior. A la vez que tomamos conciencia y propiocepción de los músculos posteriores del cuello. Después pasamos al hombro. Aquí pues tenemos tanto el trapecio superior como fascículos de la parte posterior del deltoide. También de esta forma estamos estirando los romboides mayor y menor, el dorsal ancho. Otra forma que tenemos de estirar los músculos del hombro es de esta forma, nos agarramos a algún saliente de la pared o un palo si lo hubiera, y de la misma forma, simplemente nos agarramos bien y nos dejamos caer hacia atrás, traccionando y nunca forzando, siempre a través de la respiración. Respiramos 10 veces, nos dejamos caer y poco a poco el músculo se va elongando, el músculo se va relajando y bueno, se va estirando, y es fundamental. Aquí tenéis otra forma de estirar. En esta ocasión lo que estamos haciendo es, lo podemos hacer bien con la mano o bien utilizando algún saliente de la pared, una columna, pero bueno, con la mano lo podemos hacer y bueno, lo que hacemos es lo mismo. Estamos aquí manteniendo la posición a la vez que intentamos hacer una rotación contraria de nuestro cuerpo. Y aquí pues estamos estirando el fascículo lateral del deltoide, el posterior también, el tríceps, el redondo menor, el redondo mayor y el serrato mayor. Al igual que un poco del dorsal ancho y la parte media del trapecio. Otra forma de estirar la musculatura del hombro es esta. Aquí estamos estirando sobre todo el deltoide anterior. También estiramos el pectoral mayor, el pectoral menor y el serrato mayor. El serrato mayor, por ejemplo, son músculos inspiratorios, muy importantes, evidentemente, cuando estamos soportando tantos kilos. Es un músculo que tiene una influencia importante, puesto que un pinchazo de este músculo, una contracción fuerte de este músculo, nos podría incluso retirar, nos podría costar la respiración y nos podría dificultar bastante y hacer que suframos bastante. Este estiramiento es sobre todo para la parte anterior del hombro y músculos del pecho, como son el pectoral mayor y el pectoral menor. Un poco también el dorsal ancho, aunque no demasiado. El fascículo anterior del deltoide. Aquí de esta forma vamos a hacer un estiramiento de la musculatura, sobre todo de la paravertebral de toda la espalda, incidiendo un poco más en la zona dorsal y lumbar. Aquí tenéis
La anterior es una forma haciéndolo con una ligera rotación para incidir más en el lado izquierdo si hacemos una rotación hacia la derecha. Y si la hacemos hacia la izquierda, incidimos más en el lado derecho. De esta forma la hacemos recto. Aquí estamos estirando los interespinales, el iliocostal lumbar, la cospinal. En fin, también son músculos inspiratorios sobre todo, músculos extensores de la columna. Músculos importantísimos a la hora de la levantada o a la hora de estar soportando el peso. Aquí encontramos músculos de la parte anterior del abdomen, como son el oblicuo externo y el interno. Músculos también muy importantes porque son los considerados también junto al resto del abdomen, son los considerados como la faja natural de nuestro cuerpo. Muy importantes a tener, cuanto más tonificado mejor. Y bueno, aquí tenéis un poco la forma de estirarlo. De esta forma también podemos hacer estiramiento de los oblicuos sentados, levantando los brazos y llevando la nuca y haciendo una flexión lateral. Si lo hacemos hacia la derecha, estamos estirando los oblicuos del lado izquierdo y de forma contraria los del lado derecho. Aquí en esta posición estamos haciendo un estiramiento de la cadera muscular anterior. En este caso, sobre todo, estamos haciendo un estiramiento del resto del abdomen, de los oblicuos y también de los dos psoas, que es un músculo responsable muchas veces en el desequilibrio de la pelvis, que en su mayoría es el responsable directo de tener asimetría de miembro inferior. Por tanto, es importante un estiramiento de estos músculos. Yo diría que bastante importante, sobre todo este es otra forma de hacer estiramiento, sobre todo del recto anterior, de los oblicuos, del psoas ilíaco. Ya pasamos un poco al miembro inferior. En este estiramiento estamos estirando analíticamente el cuádriceps, tanto el vasto externo, el medial como el interno. No el recto anterior del cuádriceps, que para ello tendríamos que estirarlo de esta forma, por ejemplo. Aquí estamos haciendo también estiramiento del cuádriceps, de los tres bastos del cuádriceps y también del recto anterior del cuádriceps, que tiene una implicación en la pelvis. También estamos estirando el psoas ilíaco y el sartorio, que es un músculo que tiene implicación tanto en la flexión de cadera como en la rotación de la cadera. Aquí, bueno, pues es un estiramiento de los flexores de rodilla. Los principales son los isquiotibiales, que están compuestos por tres músculos distintos. Todos hacen flexión de rodilla, más aparte dos de ellos, como es el semimembranoso y el semitendinoso, que hacen rotación o ayuda un poco a la rotación también de la rodilla interna. Y el bíceps femoral, que aparte de la flexión de rodillas, hace una ligera rotación externa de la rodilla. Aquí tenéis una forma de estirarlo. Y igualmente os digo que la mejor forma de estirarlo es que mantengáis la posición y a través de contáis 10 respiraciones y poco a poco el cuerpo va cediendo, el músculo va cediendo, se va estirando poquito a poco. Si lo que queréis hacer rebote, el músculo al final lo que hace es que se contrae más, estimuláis aún más el músculo y al final no estáis estirando. Lo que estáis haciendo es tonificar el músculo, no es el objetivo que queremos en este caso. Otra forma de estiramiento de la musculatura posterior, de la musculatura de flexión de las rodillas. Aquí tenéis otra forma de estirar. Esta es bastante interesante porque implicamos un estiramiento global desde prácticamente, si lo hacéis, desde la coronilla hasta prácticamente el talón. Vais a notar el estiramiento de toda la columna. Y bueno, aquí estamos estirando desde gemelos, sóleos, isquiotibiales, cuadrados lumbar, todos los paravertebrales de la columna y trapecio, romboide. Aquí hacemos un estiramiento global. Este es bastante interesante. E insisto, de la misma forma, a lo mejor si lo hacéis alguno,
a lo mejor simplemente o flexionáis y solamente llegáis hasta la rodilla. El estiramiento es simple, lo que hacéis es lo mismo, hacéis 10 respiraciones, 10 inspiraciones profundas, vais soltando aire y cada vez que soltáis aire, vuestro cuerpo va cediendo, poco pero va cediendo. La primera vez que lo hagáis no vais a llegar hasta el tobillo seguramente, pero trabajándolo de forma diaria os vais a dar cuenta como poquito a poco vais ganando en flexibilidad. Y bueno, esto al fin y al cabo es preparatorio y preventivo de cara a una posible lesión. Bueno, este se me ha colado, lo he repetido. Aquí es un estiramiento del tríceps ural, sobre todo de gemelo, ¿vale? Y de la parte posterior del muslo. También estamos haciendo un estiramiento, según como nos coloquemos, si llevamos hacia adelante un poco la pelvis, hacemos un pequeño estiramiento también del psoas, el músculo importante que dijimos de la cadera. Aquí con un escalón, si nos apoyamos en la punta de los pies, igual, utilizamos algún punto de apoyo, nos vamos dejando que caigan los talones y poco a poco se irán estirando los gemelos. Igual, aquí no hay una implicación tan directa de cara con la inspiración, de cara con el diafragma, pero siempre ayuda, siempre poco a poco haciendo 10 inspiraciones, una forma de contar, hacéis 10 inspiraciones profundas, vais soltando aire y cada vez que soltéis aire, poco a poco el músculo va cediendo. Bueno, ahora pasamos a hablar un poco de las lesiones más frecuentes que se producen en los cargadores. Viendo en porcentaje, observamos como las principales lesiones que se producen van a ser en las cervicales altas, al no adoptar una correcta posición alineada de las cervicales. Básicamente cuando la flexión está por encima de lo normal. A ver, ¿cómo os digo yo este ejemplo? Esto es como si yo tengo que soportar un peso, por ejemplo 10 kilos, lo puedo soportar mejor si me lo llevo contra el pecho que si te extiendo los brazos. A nivel cervical, cuanto más inclinada hacia adelante estén las cervicales, mayor sufrimiento va a haber de las vértebras cervicales sobre todo y de los músculos, pero sobre todo de las vértebras cervicales y del disco intervertebral, porque estamos aumentando la palanca. Yo, por la experiencia, las veces que he estado tratando a cargadores, siempre la zona cervical, que se producen parestesias de miembro superior porque haya compresiones a nivel de la salida nerviosa de las vértebras cervicales, pérdida de fuerza de miembros superiores sobre todo, las contracturas típicas que no se van nunca. Y es por eso mismo, porque hay una implicación por compresión de los nervios que inervan los músculos implicados, todos los músculos que estuvimos anteriormente mencionando. Después, en importancia, la zona lumbar también. Y por lo mismo, igualmente, por no llevar una correcta alineación, cuanto mayor esté el cuerpo inclinado, cuanto mayor inclinación tenga la columna, mayor sufrimiento va a haber, sobre todo a nivel discal. Y bueno, ya un poco después la rodilla, tobillo, gemelo, son las lesiones más importantes que muchas veces me suelo encontrar. A nivel de gemelo no hay rotura total, pero sí hay micro roturas parciales de gemelo. Por eso mismo, porque a lo mejor en la levantada, al caer por ejemplo, en vez de amortiguar de forma correcta distribuir mejor la carga, se cae con extensión del miembro inferior y bueno, está en extensión total y no es lo mismo que caigas con extensión con el peso de tu cuerpo a que caigas con 40 o 50 kilos de más, y el músculo muchas veces, si previamente no se ha trabajado y no está elástico, pues puede romperse. Al igual que, por ejemplo, lo que mencionamos antes un poco por encima con el tema de la hidratación, de la importancia de que haya una correcta hidratación, por eso mismo, porque cuanto mejor hidratados estemos, nuestro cuerpo en general está hidratado, el músculo es elástico y bueno,
necesitaremos esto. Nunca vamos a estar libres de la exposición a la que estamos de cara a una lesión, pero bueno, cuanto mejor preparados estemos, mejor terminaremos la Semana Santa. Lo que hemos mencionado un poco en orden de importancia, lo que voy a mencionar, lo primero, la charnela cérvico-dorsal, la columna dorsal, la charnela dorsolumbar, las contracturas musculares del miembro inferior, la rotura de fibra parcial. Todo esto, al fin y al cabo, son reversibles. Nos podemos lesionar, pero que con el tiempo y un buen tratamiento nos recuperamos y estamos otra vez en condiciones de hacer vida normal. Pero con todo lo que anteriormente dicho, lo que os quiero hacer que veáis es la importancia de la buena alineación, de la buena preparación de cara a las lesiones que se producen, sobre todo a las lesiones discales y a las artropatías articulares, porque estas, una vez que se van produciendo, no tienen ya solución, no son reversibles. Y una operación no es una curación, es simplemente evitar dolores sobre todo, pero al final se producen en una operación, lo que hace es una fijación, y con el tiempo al final produce otra hernia discal, en fin, así van pasando los años. Pero mi intención es que entendáis de la importancia de todo lo dicho por esto mismo, para evitar estas lesiones. Os hablo un poco ahora de estas lesiones del disco intervertebral. Os hablaré un poco de en qué consiste un disco intervertebral, la función que tiene y las diferentes partes que tiene. El disco intervertebral representa la estructura de unión más robusta entre los cuerpos vertebrales. El tamaño y el grosor del disco en las diferentes regiones de la columna varía. Los discos que son más gruesos son, por ejemplo, los de la columna lumbar. Son cinco discos lumbares. Son los que están más hidratados, pero a la vez los que sufren mucho más en el cuerpo con el paso de los años. Son los que sufren más por eso mismo, por malas posturas, por malos hábitos de la vida diaria y bueno, eso sin contar que no estemos cargando peso. Entonces, de la importancia que en la Semana Santa, con tantos kilos que tiene que soportar el cuerpo, con tantos kilos que tiene que soportar un disco, pues que cuanto mejor lo hagamos, cuanto mejor alineado estemos, pues su sufrimiento será menor. En la región lumbar, la altura de los discos es 1/3 mayor con respecto a los cuerpos vertebrales. En la región cervical y lumbar los discos son más anchos por delante que por detrás. En la mayoría de los casos, esto lo que conlleva es que la mayoría de las hernias discales que se producen son posteriores, casi todas. El disco se va a romper siempre o casi siempre, o es más fácil que se rompa en la parte posterior. Por tanto, cuanto mayor inclinado estemos hacia adelante, siempre la carga va a repercutir mucho más en la parte posterior del disco. Insisto en la importancia de tener una buena alineación. El disco contribuye decisivamente a soportar el peso corporal. Cada disco está constituido por un anillo fibroso y por el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es una estructura gelatinosa e hidratada situada en el centro de cada disco, que tiene la consistencia de la crema dental. Tiene un alto contenido en agua hasta la senectud. El núcleo actúa absorbiendo las fuerzas axiales de choque como un amortiguador. El núcleo es una estructura avascular. Esto significa que no tiene vascularización, que no tiene riego sanguíneo. La forma que tiene de alimentación es por perfusión, a través de la presión sanguínea. No tiene arterias que llegue la sangre a él. Por tanto, insisto en la importancia de la buena hidratación y de que haya una buena presión dentro del disco. Y todo esto viene dado con lo que acabo de decir, con que haya siempre una buena hidratación. Normalmente el disco se nutre por la difusión, lo que acabo de decir.
Se constituye principalmente por agua en un 80%, proteoglicanos agregados que atrapan y mantienen el agua dentro del disco, en el centro de él. En porcentaje están los proteoglicanos en un 65%, la fibra de colágeno en un 17% y solamente una pequeña cantidad de fibra de elastina. Después el anillo fibroso. El anillo fibroso, para que me entendáis, está distribuido en diferentes direcciones. Es como si fueran las capas de una cebolla, solo que en vez de ser siempre en la misma dirección, una va hacia adelante, otras oblicuas, y eso le aporta una mayor consistencia al anillo, puesto que tiene que soportar unas presiones muy altas. El anillo en la porción externa del disco, bueno, es la porción externa que rodea el núcleo, se compone de 15 a 25 hojas de colágeno que se llaman láminas, como os acabo de explicar. Las láminas se pegan juntas gracias a los proteoglicanos. Y bueno, aquí habla un poco también de la formación de las fibras del anillo, pero que es un poco para que os hagáis un poco la idea de la importancia que tiene todo esto. Esta parte, las placas cartilaginosas vertebrales, es otra parte entre cada vértebra. Son los cartílagos que recubren cada superficie vertebral y que seleccionan en la mayoría de los casos por malas actividades físicas. Entonces, son los típicos que dan dolencia a las lumbalgias típicas y después los procesos degenerativos como la artrosis, por el desgaste de estas placas. Entonces, os hago una pequeña introducción de lo que es. Es el techo y el suelo de cada vértebra, que están cubiertos por un fino cojín cartilaginoso de 2 a 4 milímetros llamado la placa cartilaginosa. Cada placa cartilaginosa vertebral une a los discos a las vértebras y los vasculariza. Los 2 tercios internos del anillo y el núcleo entero. Las placas cartilaginosas vertebrales hacen parte del disco y no parte del cuerpo vertebral. La fijación periférica de las fibras del anillo se hacen sobre la apófisis en el anillo y constituyen la porción extensible ligamentaria del anillo. Las fibras internas rodean el núcleo pulposo y constituyen la porción capsular. Aquí, como veis, un poco esta es la carga normal que soporta el disco. Siempre de una forma vertical, siempre soportando el peso de forma vertical. El núcleo pulposo, que es como si fuera un globo de agua para que me entendáis, siempre tiene tendencia a ir un poco a la parte posterior. Por eso insisto que en la mayoría de los casos, las personas que sufren de algún tipo de protrusión discal o hernia discal, en la mayoría de los casos siempre va a ser posterior. También hay hernias discales anteriores y laterales, pero casi siempre son posteriores por esto mismo. Esto que estáis viendo es lo normal. Esto es lo normal que una persona que está andando de forma alineada, con una correcta alineación, el núcleo siempre tiende a ir hacia atrás. Por tanto, cuanto más inclinado estemos hacia adelante, mayor presión ejercerá el núcleo pulposo en la parte posterior del disco. Por lo tanto, más fácilmente puede provocar una fisura del anillo, de la parte más externa del disco. Aquí veis un poco la biomecánica. Y lo que os comentaba antes, que tiene que hacer el núcleo. Después los movimientos de flexión, como veis, se producen dos cosas. Una es la compresión y otra es la tensión del anillo. El anillo se puede lesionar tanto por compresión como por tensión, es decir, por sobreestiramiento o por compresión. Insisto, en la correcta alineación. No quiero hacer pesado en eso, pero eso es la clave de que cuidemos nuestra espalda, de que evitemos una posible lesión discal, que ya no es reversible, que ya tenemos que hablar de temas de quirófano y cosas más serias, ¿no? Ya un poco por último, para ir terminando y haceros ver un poco la importancia que tiene esto que os comento de las lesiones discales. Estos valores que estáis viendo, estos números que estáis viendo, son las presiones discales en los diferentes movimientos del tronco. Por ejemplo, una persona que está de pie de forma erguida, que tiene una buena alineación,
a nivel discal va a soportar unos 10 kilos de presión atmosférica por cada centímetro cuadrado. Cuando hacemos una ligera inclinación, simplemente que este es parecido a la levantada, ¿no? El que pone 150 es parecido al de la levantada. Entonces, en este momento hay un incremento de 50 kilos más, simplemente haciendo una pequeña inclinación hacia delante del tronco, hay un incremento de 50 kilos más de presión atmosférica sobre el disco. Si le añadimos a esta ligera inclinación, si le añadimos simplemente 5 kilos de carga, que estemos soportando solamente 5 kilos de carga, ya el incremento sube hasta 220 kilos de presión atmosférica sobre el disco. Lo que hemos hablado de los kilos de presión que va a repercutir sobre la parte posterior del disco. Estamos hablando bueno, esto es como un poco, es un ejemplo que os pongo, es como antiguamente las torturas que hacían con la gotita de agua, que una gota de agua a priori no hace nada, pero 1000 gotas de agua incidiendo en el mismo punto, al final van reblandeciendo y llegan a perforar el cráneo. Entonces, a lo que os comento es de la importancia de que siempre la misma presión sobre un mismo punto al final termina rompiendo el disco y termina produciéndose la hernia discal. Y una hernia discal al final lo que conlleva es que no podéis disfrutar de lo que os gusta, de la Semana Santa y de no poder cargar. Entonces, de la importancia de esto. Si estos 5 kilos de carga lo calculamos a unos 30, es que yo no sé exactamente, pero unos 30, 40 kilos, con unos 30 kilos se viene a soportar en torno a unos 1300 kilos de presión atmosférica sobre el disco, con que en función del paso que estéis cargando, no sé, 5, 6, 7 horas, ¿no? Más o menos, más aparte todos los ensayos previos que hayáis llevado, que son de meses anteriores, todos los días prácticamente. Entonces, bueno, esto es para que veáis la importancia que tiene la correcta alineación de la columna por esto mismo, porque esto a lo mejor un año no pasa, el segundo año no pasa, el tercero tampoco, pero cuando llevéis 10 años cargando y siempre cargando a lo mejor con malos hábitos, al final aparece la hernia a lo mejor con 30, 40 años y bueno, que os va a retirar seguro de la Semana Santa, pero seguro. Ahí vemos ahora distintas posiciones. Cuando estamos sentados son 140 kilos de presión atmosférica. Si estamos sentados aquí inclinados por delante. Y bueno, acostar es la única forma que soporta menos presión el disco. De esta forma concluimos un poco la intención que teníamos para que vierais la importancia de la buena preparación y de la prevención de la carga en Semana Santa. Ahora, para terminar, no sé si aquí alguno de vosotros hacéis vendajes funcionales o no. No sé si os lo hacéis o llegáis a hacerlo, si necesitáis hacerlo. No. Yo voy a poner dos imágenes de un vendaje funcional de rodilla y de un vendaje funcional de tobillo. Y si queréis podemos hacer ahora una demostración de un vendaje. Alguien que, por ejemplo, no tenga pelo en las piernas sería interesante, porque si no... Lo del vendaje funcional de tobillo lo creo interesante porque aunque utilicemos un buen calzado, bueno, entiendo que a lo mejor el trazado o el recorrido del paso no va a ir por malas calles, pero en la zona de adoquines a lo mejor una mala pisada puede o un pequeño boquete que hubiera en algún tramo de recorrido, pues puede provocar eso una esguince del tobillo y provocar una lesión de tobillo. Entonces, el vendaje funcional te permite hacer los movimientos normales del tobillo y en el caso de que se pueda producir una mala pisada, pues evitar eso, que el esguince provoque males mayores y que no llegue a nada, simplemente evita la distensión ligamentaria. Este es el de tobillo y este sería el de rodilla. Esto lo que ayuda básicamente son a los ligamentos laterales y a los ligamentos cruzados.
a lo que hablamos antes, por ejemplo, cuando se hace la levantada, cae, si se cae con extensión de rodillas, ahí los ligamentos que sufren básicamente son los cruzados anteriores. Esto nos puede provocar, por ejemplo, rotura del cuerno anterior del menisco o roturas parciales de los cruzados. No sé si alguno tenéis conocidos que hayan tenido alguna lesión en este caso, pero bueno, aquí tenéis los vendajes funcionales, o si lo queréis, si queréis saber cómo se hace o no. Y de esta forma, bueno, concluimos ya un poco la presentación de la preparación y prevención de la carga en la Semana Santa. Porque si queréis que os enseñe un poco un vendaje funcional de tobillo o de rodilla, pues lo hacemos en un momentito. Y si no, pues nada, si no, de todas maneras, si queréis, os puedo pasar paso a paso con fotografía la forma de hacer un vendaje funcional. Que bueno, que nunca está de más. De cara a saberlo, de cara, bueno, aparte a una práctica deportiva o en un momento dado que durante la Semana Santa que hagáis un día un paso y os fastidiáis un poco la rodilla, el vendaje funcional os va a fortalecer un poco, que si os duele, no lo sometáis tampoco al estrés máximo y evitar eso, un mal mayor después. Yo no cargo, evidentemente, pero que el mayor número de lesiones es en las cervicales y no hay ningún otro, porque todo lo que está hablando es para rodilla, tobillo, faja para lumbares, pero el mayor número de lesiones es en las cervicales, ¿no? Sí. Y para eso, ¿qué se puede hacer para evitarlo? Para evitarlo, tener una correcta alimentación en la carga. Es la única forma preventiva, hacer un buen trabajo de la musculatura, tener una buena hidratación, tener una buena preparación física. ¿Y la posición en sí del cuello? La posición, la que dijimos antes, la posición correcta es que, por ejemplo, no estemos totalmente inclinados hacia adelante, porque es lo que hemos dicho. Meta la fotito para los porcentajes. Mira, a las cervicales lo extrapolamos igualmente con el tema lumbar. Aquí lo que pasa es que la imagen que aparece es una flexión lumbar, pero si la flexión es cervical estamos hablando de lo mismo. El daño a nivel del disco cervical es lo mismo. O sea, cuando hemos estado hablando de las lesiones del disco intervertebral, no estoy hablando solamente de la lumbar, estoy hablando de todos los discos intervertebrales que tenemos en la columna. Tenemos 5 lumbares, 12 dorsales y 7 cervicales. Entonces, cuanto mayor sea la palanca en la carga, más sufrimiento tiene. En la mayoría de los casos, cuanto la palanca sea mayor, el sufrimiento lo va a tener en la unión entre las vértebras cervicales y las dorsales. Excepto la almohada, no hay para esa articulación ningún elemento externo, como puede ser un... No, lo que utilizáis en el palo, ¿no? Que lo que hacéis es un almohadillado, ¿no? Es lo que utilizáis. Pero en principio me imagino que se refieren a lo que es una faja. Lo mismo que tenemos la faja para las lumbares, quizá alguna protección, y es verdad que no la hay. En el porcentaje de lesiones se nota. Sí, es son las, vamos. Es la que mayor se produce, pero no, vamos. Que no hay nada diseñado que se ponga. Yo hasta el momento yo no sé nada al respecto. No. Yo no la he visto. Vamos, y si lo hubiera, yo creo que estaríais enterados vosotros y que algo me habría enterado también, pero no hay nada, no existe nada. O por ejemplo, un vendaje funcional, se puede hacer un vendaje funcional, pero se puede hacer un vendaje funcional del hombro y poco más, porque el cuello yo creo que va a ser más aparatoso lo que pueda vendar que el global. El vendaje neuromuscular es lo que a usted se refiere, ¿no? Pero el vendaje neuromuscular no es un vendaje funcional. O sea, el vendaje neuromuscular trabaja sobre todo a nivel de... descarga un poquito ese músculo. Sí, pero lo descarga desde un punto de vista del sistema linfático.
Es decir, un músculo, por ejemplo, cuando ustedes han utilizado alguna vez el vendaje neuromuscular, el vendaje neuromuscular, cuando usted acude a consulta del fisioterapeuta, acude porque tiene un dolor, una contractura, y ese músculo está inflamado. Ese músculo está generando ahora mismo un aumento de la presión. Entonces, el vendaje neuromuscular lo que hace es drenar el músculo, bajar esa inflamación. Lo que hace es una estimulación del sistema linfático. El sistema linfático va entre la piel y la fascia muscular. Entonces, si la inflamación del músculo se produce más rápido que lo que el cuerpo es capaz de evacuar esa inflamación, el músculo está inflamado y perdura más días en el tiempo esa inflamación. Con el vendaje neuromuscular lo que va buscando es eso, que la evacuación de la linfa en este caso sea mayor que lo que el músculo va produciendo la inflamación. Más aparte después rectificar la patología o la dismetría o el problema que sea. Puede ser desde una rotura fibrilar en el caso de los gemelos de electricidad o una contractura por lo mismo. Normalmente las contracturas en la mayoría de los casos son por eso, por compresiones cervicales, que comprimen las raíces nerviosas de los nervios que inervan esos músculos cervicales. Y bueno, no sé si he contestado un poco a la duda de usted, pero la buena alineación, la buena alineación y la buena preparación es lo que va a evitar la prevención de las lesiones. A nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, pero para mí, desde mi punto de vista, es cierto que las que mejor se producen es las cervicales, pero insisto, a nivel cervical se producen las lesiones tanto a nivel muscular, pero que a nivel muscular siempre siempre se puede corregir, pero que una lesión discal ya eso es para toda la vida ya. Entonces, dentro de ese 73%, lo importante son las lesiones cervicales, las lesiones discales. Y bueno, la buena alineación de la lordosis cervical. Fisiológicamente las cervicales tienen una curvatura y bueno, cuanto más hacia adelante caiga, no sé si conocéis la rectificación cervical que se produce en los accidentes de tráfico, pues eso lo que provoca o lo que se produce es una pérdida de la lordosis cervical. Eso provoca dos cosas: un aumento de la presión a nivel de la unión entre las cervicales y las dorsales, con las consecuencias de parestesia del miembro superior, sobre todo de la parte distal, nervio radial sobre todo, y después una compresión a nivel de la unión entre los occipucios y las primeras vértebras cervicales, que provocan compresiones de la arteria vertebral, los típicos mareos, las náuseas que se producen. Y bueno, eso es más típico de un accidente de tráfico, pero que se produce aquí, porque si al final estamos cargando durante meses en los ensayos con una inclinación excesiva hacia adelante, al final lo que estamos provocando es una rectificación permanente de las cervicales, una pérdida de la lordosis cervical y por tanto aumento de las lesiones a nivel cervical. ¿Alguna pregunta? Al principio dices que es conveniente tanto los estiramientos antes de realizar la salida como posteriores. Sí. ¿Con la misma intensidad o para mí, desde la experiencia y hablando con compañeros que se dedican a la preparación física, siempre se insiste más en que estos estiramientos son siempre mucho más importantes y más interesantes después del ensayo, que siempre anteriormente es importante, pero no es necesario que sean tan intensos. Siempre es más interesante el buen calentamiento que el estiramiento. Es decir, por ejemplo, un coche lo arrancamos y en frío empezamos a acelerarlo, todavía no había un calentamiento del aceite, un buen engranaje de los pistones, etcétera, etcétera. Pues con el cuerpo es lo mismo. Es más interesante, por ejemplo, que consigamos aumentar un poco la temperatura corporal, por ejemplo, con un pequeño trote o
o moviendo de forma repetida a nivel cervical, implicando los músculos cervicales, los hombros, el tronco, haciendo movimientos. Para eso, para aumentar un poco la vascularización a nivel de los músculos que vamos a trabajar. Pero que cuando uno termina de ensayar, cuando termina de cargar, lo que está es, como digo yo, está como una arcayata, está rígido. Entonces ahí es cuando es más importante, mucho más interesante hacer todo estos estiramientos, que realmente entiendo que es cuando uno tiene menos ganas porque está ya cansado, pero lo importante es hacerlo después. Y sobre todo, bueno, repitiendo también un poquito así por encima lo de la hidratación. De no tomar alcohol o evitar tomar demasiado alcohol durante los ensayos o los días de carga, lo que parece una tontería, pero el alcohol lo que hace es que deshidrata un montón el músculo, pero un montón. ¿Y la bebida esta isotónica? ¿O no? Sí, la bebida isotónica sí. Y porque repone sobre todo las sales que perdemos. El músculo, la contracción muscular funciona a través de una cosa que se llama bomba de sodio y potasio. El sodio y el potasio son minerales, el magnesio, el zinc, el manganeso son los que intervienen en la contracción y en la relajación muscular. Entonces, yo nunca he estado debajo de un paso, pero entiendo que se suda y que se suda bastante. Entonces, cuando se suda tanto, hay una pérdida importante de sales minerales, la proporción disminuye. Y cuando al músculo le falta el sodio y el potasio, como le falte algo de hecho, lo que se produce es una contracción, un calambre, un músculo que se contrae, se queda contraído y como se contraiga porque le falte, ya por mucho que estire se queda ahí. Y no sé, me imagino que a lo mejor a lo largo de vuestra experiencia os habrá pasado alguna vez, ya sea cargando o en alguna práctica deportiva demasiado intensa. No sé si lo habéis sentido, pero que pasa. Y bueno, no sé si queréis preguntar algo más o ha quedado alguna duda sobre algo. Yo espero que no haya sido demasiado tostón la parte inicial de la charlita y que os haya gustado, os haya interesado y haya aportado algo para vuestro ensayo y la Semana Santa. Insisto, estamos en la clínica Los Ángeles 24 horas, que allí, los días que yo esté por allí, podéis ir cuando queráis a preguntarme lo que queráis y hacer el estudio como os dije anteriormente, tanto de la pisada como a nivel estructural. Cuando queráis podéis ir por allí, ¿vale? Pues agradecer la presencia tanto vuestra como del fisioterapeuta en esta charla y por supuesto queremos que se lleve un recuerdo y el agradecimiento de su visita. Muchas gracias. Reñar el cuadro, reñar los cuadros, claro.